¿Cómo les va? Muchas gracias por estar en esta otra edición del Ojo del Cuervo. Nuestra invitada de hoy, una mujer por supuesto ampliamente conocida, máxime desde que está en el plano de la política en los últimos años, pero toda su vida, y actualmente también, estuvo consagrada a la educación. Nuestra invitada de hoy, la señora Senia Gabela. ¿Cómo andás, Senia? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerte acá. Hace tiempo que quería que vinieras. Bueno, gracias. En realidad me encantó esta última parte, consagrada a la educación. Y sí. Saquémosle el consagrada, dedicada, por ahí un poquito más suave. Menos sacra la palabra, claro, digamos, sí. Pero bueno, realmente creo que es así, porque toda tu vida has estado ligada a la educación, sí. Y además de eso, en especialidades de la educación, como son tus estudios. Por eso vamos a hablar. ¿De dónde viene Senia? Senia. Te lo cuento desde la familia y después te lo cuento desde lo etimológico. Sí. Desde la familia, digamos, una locura de mi padre que se llamaba Amor. ¿Cómo no iba a tener locuras con respecto a los nombres? Que bueno, en algún momento se cruzó con una foto de Senia Monti, una vedette griega de hace muchísimos años. Le encantó el nombre y se lo quiso poner a su primera hija. Yo no soy su primera hija, porque para ella no pudo ser. Cuando la fue a inscribir a mi hermana, mi padre, le dijeron que no, porque ese nombre no existía en el listadito. Claro, o si no te decían, no tiene santo, no tiene... Claro, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, mi papá se quedó con el nombre y dijo, voy a intentar la segunda vez. Y la segunda vez lo logró. Así que por ese lado, una... feliz idea de mi padre, porque yo amo mi nombre. Y etimológicamente quiere decir la que cobija extranjeros. Mira vos. Es un nombre griego, que bueno, interesante. Yo por muchos años no supe lo que significaba, hasta que un día en una cena, que pudimos compartir con algunos sacerdotes de hace muchos años, me dijeron esto, ¿no? ¿Sabés de dónde viene el nombre? Y allí, bueno, la que cobija extranjeros. Mira vos, de allí viene Senia. De allí viene. Nombre interesante, ¿estás conforme con tu nombre? Absolutamente, lo amo, sí. ¿Gabela o Gabella? Gabella. Porque es un apellido español en realidad, si vos lo pronunciás Gabela... Vos sabés por qué te lo pregunto, porque tu papá era conocido como Gabella. Sí, tal cual. Y bueno, y a mí, en Madrid, en general, me dicen Gabela. Sí. Y los periodistas en particular me denominan Gabela, cosa que yo siempre corrijo, pero la verdad que me dan muy poco por esa corrección. Bueno, no quedó instalado el tema. Es típico de las maestras, Gabella. Gabella, sí. La maestra, yo me acuerdo siempre te diferenciaban, ¿te acordás? Sí. Todo. No sé si se hará todavía, pero antiguamente se hacía. Nacida en Comodoro Rivadavia, en la ciudad del viento. Exacto. Nacida en Comodoro Rivadavia y donde comienza siempre en las lomas de Comodoro, donde comienza mi recuerdo, digamos, Sarmiento y Pellegrini. Imagínate, abajo del Chenque. Tierra no te faltaba. Para nada. Tierra y cuesta. Así que bueno, sí, Comodoro, un lugar en el cual no he vivido demasiado en realidad, y que tampoco me atrapa demasiado, ¿no? No es un lugar al que iría a vivir. De muy chiquita me fui de allí con mis padres y no volví a vivir nunca a Comodoro. Claro. No. Tu papá, periodista, empresario radial en un momento, Exacto. Helio 21. De ahí imagino que fue que partiste ya de muy chiquitita para Caleta Olivia. Claro, yo tenía 7 años y segundo grado, recuerdo. Allí partimos para Caleta. Mi padre vivió un tiempo antes solo en Caleta porque nosotros estábamos en la escuela, íbamos al Perito Moreno en Comodoro. De todos modos estaba cerquita. Cerca, pero bueno, viste que las cercanías de aquella época no es como las cercanías actuales, ¿no? Sí. En aquella época hacer 70, 80 kilómetros no era lo mismo. Estaba la bajada del Julepe, la curva. La curva, la curva peligrosa, el gran peligro de... Me acuerdo.
Por ejemplo, y tenemos Ripio. 80 kilómetros de Comodoro a Caleta, y recuerdo que parábamos en la vieja lobería. Claro. Porque algo había que tomar en el medio de semejante trayecto, ¿no? Los micros de Donoto, me acuerdo que paraban allí. Por eso digo, ¿no? Las cercanías y las lejanías también tienen que ver con el momento histórico, ¿no? Que se ha vivido. ¿Y mamá? Mamá, nacida en Santiago de Chile, María. Y se vino de adolescente a Río Mayo con su padre, que era andaluz, y una abuela chilena, con 2 hermanos. Y mi mamá, bueno, siempre dedicada al comercio, en general dedicada al comercio. Tuvo varios rubros, muchos años fue peluquera, tuvo una librería que a mí me apasionaba, porque todo lo que tenía que ver con los lápices de colores y esas cosas a mí siempre me gustaron, es un rubro que me gusta. También una boutique, Cepi, Senia Pirucha, Cepi. Sí, esas cosas, ¿no? de la infancia que a uno le van quedando registradas. Me decías, hablando de la infancia, hasta segundo grado, o a partir de segundo grado en Caleta, no sé cómo fue. En Caleta. Y allí al colegio de hermanas. Al colegio de hermanas, hasta séptimo grado hicimos un primario mixto, muy raro para las escuelas. Rarísimo para las escuelas religiosas. Rarísimo, ¿no? pero bueno, era de los salesianos, que luego se divide en el San José Obrero, actual colegio de varones, y quedan las hermanas solo con las niñas, ¿no? Con las chicas. Así que ahí hice hasta séptimo y después hice hasta mitad de tercer año del secundario, cuando tenía 15, el día que cumplí 15 años, me despedí de mis amistades en mi cumpleaños, porque al día siguiente me fui a Buenos Aires a continuar los estudios del secundario. Con 15 añitos. Con 15 añitos. ¿Y habrás dejado algún novio? Por supuesto, y me traje un marido. No, está bien. Que después fue ex marido, pero marido al fin. Pero tampoco era cuestión de irse sin nada y volver sin nada. Por supuesto. Y allá también en mucho contacto con estudiantes de acá, precisamente, de Madryn, que estaban, gente de acá de Madryn que estaba estudiando allá, que bueno, eran conocidos familiarmente, porque yo cuando me voy a Buenos Aires desde Caleta me voy a vivir con mis tíos y mis abuelos que vivían allí, y que a Buenos Aires llegaron después de Madryn, ¿no? Ellos vivieron unos años en Madryn, unos cuantos años en Madryn, se llevaron de aquí una hija y un hijo, y bueno, viviendo allí con ellos y muy en contacto con familias de Madryn, ¿no? Te hago... Te hago esta pregunta porque sé que puedo hacerlo porque te pedí permiso antes de hacerlo y te pregunté si te molestaba. Después tiene mucho que ver con algunas cosas interesantes que no quiero dejar pasar por alto, sobre todo alguien que está en la educación, ¿no? Y ha visto pasar cosas terribles por el camino. Tenías 8 años cuando te ocurrió un accidente doméstico. Sí, un Podemos accidente. denominarlo así. Sí, una caída simple caída... en un lugar común y habitual para que los chicos caigan, ¿no? Yo tenía 8 años y bueno, mi abuela estaba preparando la famosa leche de la tarde y bueno, nos dice que vayamos a lavarnos las manos. Y bueno, y yo entro corriendo al baño y la chica que ayudaba a mi madre estaba lavando el baño y había en el centro del baño, de esos baños grandes de antes, un fuentón, de esos viejos fuentones de aluminio, donde bueno, caí y me saqué la cadera. Y en realidad no hubiese sido nada para la ciencia de hoy, digo, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento en la Patagonia, en Comodoro, en Caleta, donde no había demasiada medicina, o por lo menos no demasiados médicos que tuvieran experiencia en muchas cuestiones y fundamentalmente en la traumatología, bueno, me hicieron una mala operación, tuve algún problemita allí y bueno, y después pasé por varias otras operaciones, gracias a esta primera que bueno, no fue lo más afortunada. En una edad como esa, ¿no? El sacudón de tener ese accidente, de pasar por varias operaciones, ¿te dejó, al menos en ese momento, tuviste que llevar alguna huella psíquica?
Yo creo que seguramente me ha quedado. Sí, sí, claro. Estas cosas siempre dejan marcas. Señor. Yo creo que, como en el recuerdo, una infancia sin muchos niños alrededor, Claro. ¿no? Que eso, bueno, creo que marca y mucho. ¿Y en qué y te después, refugiabas? ¿Libros? Libros muchos, Claro. sí, libros muchos. Aprendí a tejer en la cama, por ejemplo, a crochet, a 2 agujas, yo tejo lo que vos quieras. Recuerdo a mi abuela enseñándome a tejer, a coser para las muñecas, y mucha lectura, sí, porque inclusive hubo grados de la escuela primaria en la que no pude concurrir a la escuela, que tuve maestras particulares, que rendí libre. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente esto, y por eso yo digo hoy, los niños tienen que disfrutar del juego y de otros niños, y esto, bueno, quizá fue mi asignatura, Claro. que allá quedó pendiente. Y después creo que sí, por supuesto, mis padres con una actitud de demasiada sobreprotección, que bueno, que por ahí se liberó, digamos, cuando decidieron también, a raíz de un consejo de los médicos, que yo me pudiera ir a otro lugar a estudiar, en un lugar donde iba a estar absolutamente contenida también, porque era como mis tíos, que eran mis segundos padres y mis abuelos también, Claro. pero para darme ya... cierta independencia, Claro. ¿no? Y fuiste a vivir a Almagro. Fui a vivir a Almagro. Barrio de tango, Almagro. Sí, bueno, yo tengo el tango en el alma, vos sabés que mi padre cantó tango. ¿Se te también. pegó la de Arrayas Me allá? encanta, me encanta. Y bueno, me gustó el barrio, me gusta Lindo hoy, Almagro, es sí. un hermoso barrio, ¿no? En Colegio Rivadavia, María Auxiliadora. Sí, al Colegio María Auxiliadora, al de Yapeyú. Sí, sí. Donde hay, bueno, vos sabés, una serie de escuelas... No, yo fui al Cosal ahí. Bueno, y todas son del grupo de los salesianos, justo frente a la Inspectoría de Don Bosco. Está el Pío Nono, el San Francisco y el María Auxiliadora. Así que allí terminé el secundario. Y qué edificios, ¿no? Que lo marcan Almagro. Sí, esos edificios. Aunque también me quedan algunos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo era externa, por supuesto, en la escuela, y me queda todavía el recuerdo de la reja que nos separaba de las internas, ¿no? Épocas también difíciles creo, para esas compañeras que estaban en esa situación, ¿no? Sí, ¿tenían diálogo a través de las rejas? Por supuesto, sí, absolutamente. En principio porque a las aulas las compartíamos, Claro. ¿no? Pero para nosotros la escuela era un lugar importante. Pese a lo que se dice de las escuelas tradicionales de aquella época, para nosotros era un lugar de encuentro. Y entonces íbamos a la mañana a la escuela y a la tarde volvíamos. Y a la tarde era esta cuestión en donde no nos mezclábamos, ¿no? Entonces, pero en muchos casos hablábamos horas, te digo, con las chicas, con las compañeras, con las amigas internas a través de la reja. Este recuerdo también es una cosa así un poco dura, ¿no? Claro, claro. Sí. Porque eran amigas por ahí, hacían amistades que ellas quedaban adentro y vos te ibas. Y no podían compartir Claro, afuera, ¿no? claro, no un podían helado, compartir. una caminata, el parque Rivadavia, Claro, ¿no? Esas claro. cosas. En esas épocas, fines de la secundaria, ya digamos divisiones más avanzadas de la secundaria, creo que hoy ya no lo es así, pero en aquella época era el germen de las ideologías políticas, las pasiones. Absolutamente. Eran tiempos muy difíciles, donde no hacía tanto que se había salido todavía de la dictadura, se compartía, porque caían en años sí, años no, Exacto. Gobiernos interrumpidos. ¿Estuviste en eso, me imagino? Sí, en realidad estos 3 colegios que yo te nombro eran como un germen. Te pregunto esto porque había gente que se apartaba, chicas y chicos, pero generalmente había un movimiento interesantísimo. En ese momento estas escuelas religiosas compartían un movimiento, yo creo, de mucho peso de la época, que era el tercermundismo, ¿no? Los salesianos de la Inspectoría de Don Bosco y estas 3 escuelas compartían estos ideales y estas cuestiones muy imbuidas en la Popularium Progressium, Claro, ¿recuerdas? Popularium Progressium. Exacto. Y bueno, y ahí empezamos a hacer pequeños grupos y hubo grupos que hacían teatro y otros grupos que hacían otras actividades, y yo empecé a compartir un grupo
con el cual elaboramos o creamos un pequeño centro de estudiantes, aunque no se llamaba de esa manera, ¿no? Era el club de la escuela, y empezamos a organizarnos en torno a las actividades de acción social. Bueno, nosotros teníamos... Las villas, por ejemplo. Las villas, por ejemplo. Nosotros trabajábamos bastante en Floresta, ¿no? Y bueno, y allí es donde empezamos a escuchar sobre la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no? Y la Juventud Peronista, y bueno, y empezamos a organizarnos en torno a esto. Qué cosa curiosa, ¿no? Siempre ocurre en la historia, vos lo tirás al plano de la Segunda Guerra Mundial y pasa algo parecido, pero los contrasentidos que se dan. Fíjate vos que la derecha, conservadora, ultraconservadora, tenía a la Iglesia como la gran rectora, y sin embargo los movimientos sociales y de izquierda, inclusive Montoneros y más, exacto, nacen dentro del seno del estudiantado y de los obreros católicos. Sí, ¿no? sí, absolutamente. En realidad, bueno, creo que esto es porque se reconoce que en la juventud está el impulso, ¿no? Y la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Pero bueno, en esa época muchas escuelas y colegios secundarios de Buenos Aires, fundamentalmente religiosos, tuvieron estas concentraciones, ¿no? De estudiantes que empezaron a hacer este tipo de trabajo y que después terminaron, como te digo, en la Unión de Estudiantes Secundarios o en la JP, ¿no? A través de un desarrollo, por supuesto, del crecimiento. Lamentablemente en tiempo tan difícil habrá habido por allí compañeros que nunca viste, ¿no? Que no se sabe su destino, a lo mejor. De este grupo que yo te digo que compartíamos, yo después dejé de conectarme con ellos una vez que dejé Buenos Aires, pero cuando volví a Buenos Aires y me reencontré con las compañeras de esa época, a muchos de ellos no los pudimos ubicar más, ¿no? Ahora, en unos días, para el 26 de ahora de noviembre, nos vamos a encontrar y vamos a festejar 40 años, mirá, si no son pocos, ¿no? Claro. Y bueno, pero sabemos que en esos 40 años faltan algunos. Yo no sé si puedo decir por suerte o por qué, no sé por qué, a veces uno no lo puede expresar, ¿no? Pero bueno, una compañera particularmente no la tenemos y sabemos que, porque tenemos contacto con sus familias, ¿no? Que es una desaparecida de la época. Y después, bueno, los varones, en realidad de los 6, 7 varones que conformaban este grupo, en realidad 5 no los pudimos ubicar nunca más. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, difícil. ¿Cuánta sangre ha costado todo esto, no? Sí, yo creo que por esto es tan importante poder hablarlo, decirlo, recordarlo. Siempre que haya sangre es inútil el derramamiento de sangre, pero cuánta sangre inútil, desperdiciada, algunos que bueno, vaya a saber por sí, fundamentalmente porque yo te estoy hablando de estudiantes de 15 años, 17 años, ¿no? 18 años, saliendo de la escuela secundaria, bueno, la verdad que... Seña, la noche de los lápices. Exactamente, tal cual. Cuando vos buscás un fundamento para eso, decís, pero ¿cómo es posible? Ninguno, absolutamente. Se arreglaba con una patada en el traste si quería ser autoritario. Tal cual. ¿O no? Tal cual, sí, absolutamente. Y sin embargo, fíjate en qué termina. Bueno... Terminás la secundaria y decís, voy a seguir sociología. ¿Cómo te fue? Sociología. Y bueno, derivado de esta época, me fue muy mal. Claro. Bueno, en realidad hice la carrera un año y pico, porque en realidad los militares de la época se ocuparon de cerrarnos la universidad. Claro. Filosofía y Letra fue lo primero que se cerró, no sé si vos recuerdas. Sí, sí. No sea cosa que pienses. Y claro, absolutamente peligroso. Y bueno, Sociología estaba allí adentro, así que no pude continuar. Quedaron solamente aquellos compañeros que habían hecho el 75% de la carrera. Muchos de ellos tampoco terminaron, muchos de ellos tampoco están, claro, ¿no? Pero bueno, fue una época difícil y... Cerramos la escuela de subversivos. Claro, porque bueno, como vos decís, ¿no? No van a ser cosa que piense. Yo siempre me acuerdo de una historieta que vi en algún momento en una revista de los 80,
donde era una situación en una escuela, ¿no? Una directora, una señorita con un guardapolvo blanco larguito, con una cazamariposas en el patio corriendo a un chico, ¿no? Entonces lo corre, va para allá, otra viñeta, viene para acá. Última viñeta, entra a la dirección y le dice, señorita, lo he logrado, ya no queda ninguno que piense. El pensamiento estaba en la red, ¿no? Claro. Bueno, es bien representativo de la época esto, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y te tengo que hacer esta pregunta porque es terrible las cosas que uno le pasa en la vida, después las asimila, pero decís, bueno, sociología me la cortaron, listo. 1 año y medio lo tiré a la calle, no me sirve de nada, no puedo continuar, no puedo hacer lo que quiero. ¿Voy a hacer qué? Voy a ser docente. Pero bueno, tampoco me duró, digamos, ni empezó siquiera, porque bueno, en aquella época estaba toda esta cuestión muy impuesta de la revisación médica, ¿no? Toda esta cuestión. Y que bueno, a mí me dijeron no apto, ¿no? Maestros con problemas en las piernas no queremos. Así que, bueno, esta segunda opción que Tuviste suerte que no quedaste en silla de rueda, pues si no te tiraban al abismo. Claro, sí, ahí de Sarmiento y Pellegrini, viste, para abajo. Qué bárbaro. Pero, bueno, fue difícil también. Pero qué terrible eso, porque uno piensa, ¿de dónde? Supongo que habrás pensado tanto sobre eso. ¿Dónde crees que puede, qué fundamento, si existe un fundamento, puede tener esa suerte, no esa suerte, esa lisa y clara discriminación para decir no puede ser maestro si tiene dificultad para caminar? Viste que los nombres tienen siempre connotación, me imagino, ¿no? que sería lo mismo si le faltaba un ojo. Por supuesto, absolutamente. Me imagino. Vos tenías que pasar por sanidad escolar, ¿no? Y esto significaba, en principio, que te miraban, ¿no? Después pasabas por algunos otros estudios, digamos, pero en principio que te miraban y dependía de qué es lo que vieran. La verdad que sí, creo que fue muy fuerte para mí, pero como que lo venía masticando, ¿no? La verdad que este es un programa que me parece fantástico que todo esto se pueda decir, ¿no? Porque no, para nada uno piensa en que es ejemplo, modelo, no. Pero digo, la historia tiene que servir, ¿no? Para que otros aprendan a... y me parece que en este sentido yo, cuando en ese momento me sentí absolutamente frustrada, tengo que reconocerlo, pero después eso mismo me ayudó a decir, no tengo que quedarme acá, ¿no? Claro. Porque yo no quería ser el ama de casa, ¿no? que tejía y cosía para sus hijos, independientemente de que valoro muchísimo la cocina para los hijos y el tejido para los hijos, pero creo que la mujer también puede acceder a otros lugares. Y me parecía que la docencia, sigo considerando que la docencia es una profesión donde uno puede influir absolutamente sobre la formación, y más si uno piensa en que la formación es para que el ciudadano pueda crecer en libertad, pensando críticamente, reflexionando sobre lo que él mismo hace, ¿no? Creo que bueno, es una de las profesiones más valiosas que tenemos. Así que que en ese momento no lo haya logrado y que después lo pudiera hacer, me parece que para mí fue un terrible desafío y lo logré. O sea que vos atentabas contra los principios occidentales y cristianos de aquella época, ¿te acordás? Sí, por Mirá dónde supuesto, estaban los principios. ¿Cómo no? Bueno, de allí un poco de desorientación, porque ¿cómo no te veo estudiando relaciones industriales? No, yo tampoco. Lo que pasa es que, bueno, mi padre en algún momento me dijo, bueno, nena, ¿o estudiazo? Sociología no se pudo. En esto que intentaste tampoco, a una universidad privada, porque si no te volvés a casa. Volverte a casa era volverse a Caleta en un momento en que, bueno, la militancia, ¿no? Y la acción con otros, y los grupos, y lo que se estaba compartiendo era muy interesante. Entonces, no. Entonces fui a parar a la Universidad Argentina de la Empresa.
a ver si las relaciones industriales tenían algo que ver con la sociología. En realidad, cuestión de adolescente, digo yo, claro. ¿no? Porque no lo podría haber unido hoy. Pienso que los chicos tampoco lo unen demasiado. Pero bueno, en ese momento yo lo uní. De lo que busqué era lo que podía encontrar. Y no, por supuesto que no fue eso lo mío, para nada. ¿Cuánto estuviste? Un año. Un año. Un año. Derecho a Caleta. No, porque allí me casé, quedé embarazada y mi padre, que ya estaba viviendo en Rawson, en Trelew, enfermó y bueno, mi mamá necesitaba alguna ayuda, así que me vine con un esposo porteño a Trelew. De allí a Rawson, porque en ese tiempito, en breves meses, a mi papá le dieron una casa en Rawson, trabajaba en la provincia, en prensa. Sí, fui compañero de él. Claro. Y bueno, me vine a Rawson y allí estuve hasta que mi papá falleció y mi hijo nació. Tengo un hijo que es nacido en Rawson. Y al poco tiempo dije, bueno, no, Rawson no es para mí, volvamos a Caleta y bueno, y allí en realidad terminé mis 2 carreras docentes. Fui maestra. En definitiva, realizaste... sí, vos fíjate, ¿no? En un vocación, lugar, en el lugar, ¿no?, de donde salí. De donde saliste. ¿No? Quizá... Bueno, pero ya venías con un recorrido en el que valorarías mucho el lugar de donde saliste. Sí, fue volverme a reencontrar con otras, claro. Con otras amistades, con otros compañeros, asombrarme mucho de esto de que acá no pasó nada, ¿no? ¿De qué me hablás? Claro. ¿No? ¿Vos de qué me hablás? Si acá estábamos lo más tranquilos. Claro. También hizo que algunas personas se alejaran, ¿no? Esto de qué me hablás. Porque acá esto no se vivió y vos venís a contagiarnos. Claro. Pero bueno, todavía quedaba aquello, más vale quedarte lejos porque es peligroso, ¿viste? A ver si todavía nosotros piensa que estamos tan locos como ella. Sí. Y por ahí en la misma carrera, te digo, ¿no? Encontrarse con colegas que, bueno, no hablemos de estas cosas con los chicos, es mejor que de esto no se hable. Sí. Y creo que, bueno, cuando llegamos al 83 se produce como un cambio de rumbo en la educación donde muchos por absoluto convencimiento y otros solamente desde el discurso empiezan a abrir un poco más las puertas también en la escuela a otras miradas diferentes y bueno, yo trabajaba en la universidad y esto ya cambió, ¿no? Conclusión, ¿qué carrera es la que termina? ¿Ciencia de la educación? Soy profesora para la enseñanza primaria, primero, porque bueno, en realidad, bueno, cuando nos mudamos a Caleta, estábamos empezando, ¿no? Claro. Con el papá de mis hijos y teníamos que trabajar mucho y para poder bancarme, digamos, una carrera de 4 o 5 años, tenía que tener un ingreso previo. Entonces estudié primero el profesorado para la enseñanza primaria y después, trabajando, hice el profesorado en Ciencias de la Educación, que amo absolutamente. Claro. ¿Y a Madryn? Y a Madryn en el 95. ¿Como maestra, como docente? Como docente. En realidad los avatares políticos me llevaron a Río Gallegos, desde Caleta a Río Gallegos. Allí yo seguí trabajando en la universidad y en una escuela secundaria. Y en el 95, bueno, una situación de separación familiar y mi hijo que egresa del secundario y que decide estudiar biología marina o la licenciatura en ciencias biológicas, me decide a venirme a Madryn con los 2 niños, que en realidad Madryn fue siempre el lugar en el que yo quise pasar mi vejez. Fíjate vos. Ah, pero te falta. Yo siempre dije, cuando vivía en Caleta, ¿no? En Gallegos, ese lugar tan gris, Gallegos tan gris, sí. Yo siempre dije, cuando me jubile, me voy a Madryn a vivir. Y en el 95, cuando bueno, surge esta situación familiar, yo digo, ¿por qué voy a esperar jubilarme? ¿No? Sí, a mí me queda mucho todavía por trabajar, me gusta lo que hago, aparte me sirve acompañar a mi hijo también en esta etapa del comienzo de una nueva etapa en su vida,
Así que bueno, me vengo a Madrid en el 95 y yo a Madrid lo amé siempre, o sea, siempre volví a Madrid, ¿no? Los veranos era obligado pasar a cualquier lado, pero por Madrid, era volver a Caleta por Madrid. Ya tenías algo en especial con sí, Madrid. sí. Venís a la 49, en el a la escuela barrio 49. en el barrio Roca. Exactamente. Y de así ya con tu estudio y mediante tu concurso ya te catapultás en aquel entonces, que era Subsecretaría de Educación. En realidad yo vengo con un cargo de maestra de grado, ingreso a la Escuela 49 y al mismo tiempo ingreso en el Instituto Superior de Formación Docente, ¿no? Y en un momento, bueno, estando en la escuela, un día una compañera me dice, che, ¿viste que sale un concurso en la subgerencia de educación, en la época de Salazar? Que se habían denominado gerencias. Subgerencias. Y me dice, ¿por qué no concursás? Que vos tenés título, tenés experiencia en gestión. ¿Viste? Y yo estaba probando suerte en Madrid, en realidad, ¿no? Yo te digo que le agradezco esta segunda etapa de mi vida a Madrid porque me ha dado todo. Y yo dije, ¿y por qué no? Y bueno, y me presenté y gané el concurso. Y estando como subgerente de educación, después viene la elección de Julio Aristarain y Julio me convoca a raíz de algún amigo que también influye, comentando que yo soy una militante de hace muchos años, y bueno, asumo la subsecretaría que en realidad fue Subsecretaría de Educación y en otro momento fue de Educación, Cultura y Deporte, como es actualmente. Y bueno, y allí comienza mi trayectoria política en Madrid, claro. por lo menos. Bueno, concejala, ya lo sabemos, reincidente, pero quiero aprovechar estos últimos poquitos minutos que nos quedan, más que para hablar para la parte política, que es la parte más notoria, porque uno necesariamente sale en los diarios, aparece por la radio, por la televisión. 3 periodos en la CONAF. Ah, sí, el queridísimo Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia. Sí, en realidad... Esa es alguna motivación especial, también interna, ¿no? Yo creo que siempre me movilizó el tema de la niñez y de la adolescencia, o sea, mi militancia en aquellos grupos que yo te comento de la UES y de la JP era una fue militancia siempre social. Fue social y en relación con los chicos, ¿sí? Siempre en relación con los chicos y con las madres, ¿no? Esta cosa siempre me sensibilizó, los comedores, el apoyo escolar, la recreación de los pibes, ¿no? En estos espacios. Así que bueno, cuando descubro el CONAF, por supuesto, ahí adentro estoy. Fui representante del Consejo Deliberante en aquella época, soy representante del Consejo Deliberante ahora. En otro momento estuve como representante del programa materno educativo y de salud que atiende adolescentes madres o adolescentes Promesa. Embarazadas. Ahí fuiste fundadora. Fundadora en el año 2000, fundadora en el año 2000. Y bueno, de una manera u otra, y ahora, bueno, por tercera vez elegida presidente, en representación del Consejo Deliberante por la mayoría y reelegida presidente. La verdad que para mí es un honor porque es un espacio sumamente productivo, horizontal, donde cada uno puede expresar libremente lo que siente y lo que quiere, que trata de articular organizaciones en esto de trabajar por los derechos de los chicos fundamentalmente, y en esto de poder expresar cuáles son las políticas públicas que pensamos son las convenientes y necesarias para nuestra ciudad. Cosa que, bueno, en otros momentos no se pudieron plasmar, las relaciones con el Ejecutivo no fueron tan buenas, y bueno, que en este momento hay como una mirada mucho más abierta y entonces no solamente esto dicho desde mí obviamente, sino desde los que participamos en el CONAF, porque la presencia del Ejecutivo está permanentemente ahí. Una asignatura pendiente, solamente que en el CONAF no está educación. Claro, claro. Vos sabés que yo recuerdo en un reportaje radial, vía telefónica, yo estaba en estudio, no estaba en estudio, estaba en la playa, en un programa de verano, estabas bastante molesta, me dijiste algo así como que lástima que con el CONAF no alcanza, ¿no? Uno quiere hacer más. ¿Son más ejecutiva que...? Sí, absolutamente. Sí, soy más ejecutiva. Y bueno, y siempre comento, ¿no? Con los más allegados yo digo, bueno, sí, en realidad
mi lugar, yo no siento que mi lugar absolutamente sea el consejo, ¿no? A pesar de que yo en realidad me pongo el trabajo al hombro y parto, pero sé que también desde el consejo trato de ser ejecutiva, ¿no? De hacer una articulación que no haga que todo sea deliberativo por medio año, ¿no? Que las cosas transcurran y lleven tiempo. Que no sea cierta aquella frase de Perón que decía, si querés que algo no funcione, crea una comisión, tal cual. ¿no? Que no se cumpla, al menos en la medida general que se da. Sí, a veces hasta me considero un poco obsesiva del trabajo, no te creas que soy consciente de mis defectos también. Y quizá por esto es que en muchas oportunidades me siento molesta, porque en distintos ámbitos pasa esto, ¿no? De la deliberación y el asambleísmo permanente. Claro. Y yo creo que todos tenemos que participar, pero bueno, hay que concretar en algún momento. El famoso estado deliberativo. Absoluto, eso, que no nos ayuda, ¿no? Senia, te agradecemos muchísimo que hayas estado en el Ojo del Cuervo. Luz de Luna, Casa Natural y Mística, te brinda esto. Es un pequeño recuerdo del programa, es un ojito de cuervo, para que te siga ayudando el ojito de cuervo en esa agudeza que tenés para ver las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hacen falta muchos ojos de cuervo, sí. ¿no? Vos me contabas un poco el por qué se llama así el programa. Y sería interesante que muchos más pudieran tenerlo cerca. Gracias por haber venido. Hasta luego. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en otra edición del Ojo del Cuervo. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana próxima.